La Guerra de Yom Kippur, 1973. 3 años de relativa calma en las fronteras concluyeron súbitamente cuando Egipto y Siria lanzaron por sorpresa un ataque coordinado contra Israel el 6 de octubre de 1973, el día de Yom Kippur, la fiesta más sagrada del año judío. El ejército egipcio cruzó el canal de Suez y las tropas sirias invadieron las alturas del Golán. Durante las siguientes 3 semanas, las fuerzas de defensa de Israel lograron repeler a los atacantes y, pasando a la ofensiva, cruzaron el canal de Suez hacia territorio egipcio y avanzaron hasta 32 kilómetros de la capital siria, Damasco. 2 años de difíciles negociaciones entre Israel y Egipto y entre Israel y Siria llevaron a acuerdos de separación de fuerzas, según los cuales Israel se retiró de parte de los territorios capturados durante la guerra. Operación Paz para la Galilea, 1982. Israel nunca deseó un conflicto con su vecino del norte, el Líbano. Sin embargo, cuando la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, se redesplegó en el sur del Líbano después de haber sido expulsada de Jordania, 1970, y perpetró reiterados actos terroristas contra los poblados y aldeas del norte de Israel, Galilea, causando numerosas víctimas y muchos daños materiales. Las fuerzas de defensa de Israel cruzaron la frontera, 1982. La Operación Paz para la Galilea obligó a la OLP a retirar del área la masiva infraestructura organizativa y militar que había establecido allí. Durante los siguientes 18 años, Israel mantuvo una pequeña zona de seguridad en el sur de ese país, adyacente a su frontera norte, para proteger a la población de la Galilea de posibles ataques por parte de elementos hostiles. Segunda Guerra del Líbano. En mayo del año 2000, Israel retiró todas sus fuerzas desde la zona de seguridad en el sur del Líbano. Sin embargo, Líbano no cumplió con las resoluciones 425 y 1559 del Consejo de Seguridad que exigen el desmantelamiento de Hezbollah y el despliegue del ejército libanés en el sur del Líbano. Como resultado de este fracaso, la violencia estalló en julio del año 2006. Tras el secuestro por Hezbollah de 2 soldados israelíes y el bombardeo de las ciudades del norte de Israel. En el conflicto que siguió, que llegó a ser conocida como la Segunda Guerra del Líbano, más de 4.000 cohetes fueron disparados contra objetivos civiles en Israel. La lucha concluyó en agosto del 2006 y la resolución CSNU 1701 se aprobó, pidiendo la liberación incondicional de los soldados israelíes capturados y el despliegue de soldados en el sur del Líbano, y el establecimiento de un embargo sobre el suministro de armas suministradas a los grupos armados libaneses. Operación de Gaza, 2008. Después de la retirada de Israel de la Franja de Gaza y 4 en los asentamientos del norte de Cisjordania en 2005 y la elección de Hamas en 2007, el terrorismo contra Israel aumentó. Miles de cohetes han sido disparados contra el sur de Israel desde la Franja de Gaza, resultando en daños a la propiedad y lesiones físicas y psicológicas a la población que vive en el sur. Esto creó una situación en la que Israel se vio obligado a emprender una acción militar en la forma de la Operación Plomo Fundido, 27 de diciembre del año 2008 hasta 18 de enero del 2009. Que el Eterno les bendiga a Ahim. Nos escucharemos prontamente. Shalom Ubraja, Lehitraodahim.